La escalofriante vida de un bufón en la Edad Media. Tanto los nobles como los reyes no organizaban banquetes diarios y, además, escuchar al mismo bufón todas las noches se habría vuelto tedioso, por lo que solo actuaban ocasionalmente. El resto del tiempo realizaban tareas más hogareñas. Bienvenidos un día más a nuestro canal. Antes de comenzar esta travesía te invitamos a dejarnos un gran me gusta y suscribirte a nuestro canal. Y también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Sin más nada que decir, podemos comenzar. Los bufones de la corte medieval. El bufón de la corte medieval era la persona encargada de entretener al rey y a su séquito haciendo trucos, malabares o contando chistes. La diversión que ofrecía incluía música, canto, magia y su comportamiento era similar al de un payaso actual. Solamente el bufón tenía permitido burlarse de los nobles y hasta del propio rey sin sufrir ninguna consecuencia. En la Edad Media existían dos tipos de bufones. Los más afortunados tenían la oportunidad de servir al palacio y dedicar sus esfuerzos a entretener al rey y sus cortesanos. Por lo general, su actividad era remunerada con grandes cantidades de dinero y se le otorgaba una vivienda para su residencia permanente. Pero también estaban los bufones comunes y normales, que se veían obligados a viajar de una ciudad a otra haciendo lo propio de su arte para conseguir alimentarse y sobrevivir. Este grupo vivía en la extrema pobreza, pues generalmente no tenían en dónde residir y subsistían por la caridad de quienes se compadecían de ellos. Al bufón real se le daba comida y hospedaje permanente, y si conseguía divertir y hacer feliz al rey, su seguridad estaba garantizada y se le pagaba muy generosamente. El poder escondido de los bufones de la corte. Algunos bufones reales llegaron a tener verdadera influencia sobre los gobernantes, también fueron en muchas ocasiones sus protegidos y se les proporcionaba beneficios financieros a sus familias y amigos. Por ejemplo, el famoso bufón de Enrique VIII de Inglaterra, William Womers, fue un gran estratega político y se aprovechó de sus actuaciones cómicas para influir en las decisiones del rey. Era conocido por su discreción e integridad y por un ingenio sin igual. A Womers le llegaba todo tipo de información trascendente que los cortesanos interesados querían que llegara a oídos del rey, y que solo él decidía de todas ellas cuál sería la que el monarca escucharía. El bufón del rey no tenía una rutina establecida ni horarios fijos para ganarse su sustento, todo dependía del estado de ánimo del rey. En ocasiones era necesario que pasara todo el día buscando cómo entretenerlo y alegrarlo. Otras veces podían pasar varios días sin que fuera requerida su presencia. La vestimenta que solía utilizar reflejaba alegría y buen humor, era de colores brillantes y su cabeza por lo general estaba cubierta con una capucha como la que usaban los monjes. También era común que el bufón usara un sombrero de 3 puntas, popularmente conocido como el sombrero del tonto. ¿Qué opinas sobre la vida de los bufones de la corte medieval? Deja tus comentarios. ¿Te ha parecido interesante este tema? También les gustará a tus amigos. Pincha en los botones sociales y recomienda su lectura. La historia del bufón medieval. Hay diferentes versiones sobre el origen del término bufón, por citar uno. Algunos entendidos lo consideran en la palabra de bufo, término latino que designaba a los que aparecían en el teatro con los cachetes inflados para recibir bofetadas y con el ruido del golpe exagerado obtener un efecto más cómico en la gente. No es lo mismo que los juglares y trovadores, siendo estos músicos callejeros o gente más refinada cuya razón social no era la de hacer reír, exclusiva del bufón. El origen inmediato del bufón está en el trovador, cuya función era contar historias, cantar y tocar instrumentos. El uso y mantenimiento de los bufones en la corte o por señores surgió en la Edad Media. Ya en el siglo V, Atila llevaba uno. Vivían en sus castillos y actuando en banquetes y fiestas como cómicos. Su esplendor fue a finales del medievo y durante el Renacimiento. Personas que podían subir en la escala social en la Edad Media, a diferencia de los campesinos, herreros, que seguían en su profesión por generaciones. De hecho, los que venían de las clases más bajas solían proporcionar una perspectiva más fresca y divertida que los de la clase alta. Por último, el suyo era único oficio en el que tenía una deformación física, era un punto a favor, ya sea jorobado, enano, quemado. En cuanto a su procedencia, hay que decir que los bufones podrían provenir de cualquier lugar, pero generalmente eran jóvenes miembros de la familia rurales pobres. El rey o los miembros de la corte podrían toparse con estos chicos graciosos en sus viajes y los reclutaban con el objetivo de que trabajaran para el rey. A veces, un futuro bufón, con sus formas sin sentido, era una carga para su familia, el cual lo enviaban a vivir en el palacio real con alegría. Algunos eran mujeres, algunos eran reclutados desde niños y algunos eran enanos o jorobados, personas con anomalías físicas que les daban una apariencia humorística.
Algunos eran verdaderos atletas, gimnastas y malabaristas, magos en un modo simple, y tocaban instrumentos. No había que tomarlos en serio, ya que su oficio era hacer reír. Pero los bufones expertos eran mucho más, ya que eran tan eruditos como los consejeros reales. Eran sumamente ingeniosos. Aunque bufón y sabiduría parecen antitéticos, en esta época existía la noción del tonto sabio. Se pensaba que todos los bufones y tontos eran casos especiales a quien Dios había tocado con un regalo de locura infantil o quizás una maldición. La gente mentalmente discapacitada a veces encontraba empleo brincando y comportándose de un modo divertido. En el mundo áspero de la Europa medieval, la gente que no podría ser capaz de sobrevivir cualquier otro camino así encontró un lugar social. A menudo los bufones tenían habilidades para la actuación o para la música y a veces también estaban entrenados en gimnasia, usaban ropajes coloridos y entretenían a la realeza con su agilidad mental, bailando, haciendo malabares, cantando, haciendo acrobacias y eran expertos tañedores de laúd y flauta, declamadores de leyendas y gestas históricas. Por el contrario, tenían que aguantar insultos y humillaciones. Los bufones a veces eran confidentes de confianza del rey, mientras otros en la corte adulaban y halagaban al rey. El bufón se animaba a decir la verdad. Dado que el bufón poseía un estatus social menor, el mismo no representaba una amenaza para el poder del rey, y ya que no era parte de la intriga política de la corte, el rey sentía que era seguro confiar en un bufón. Naturaleza, origen y semántica. El bufón siempre ha tenido un papel social muy importante en la historia. Su naturaleza dual de las contrapartes astrales del gobernante y del poder en general tiene una importante función social. Por un lado, derrocó la naturaleza del poder con su papel social a nivel satírico diario para que fuera comprensible para la gente común. Por otro lado, la presencia de una broma mostró que el gobernante, a diferencia de su broma, no era y no podía ser una persona común, que sirvió como base y evidencia del poder sacro, incluyendo sobre su carácter divino. Los primeros impuestos históricos sobre el surgimiento de la figura social de bufón se refieren al antiguo Egipto y al culto a Bes. Este culto fue muy venerado entre los fenicios y luego entre los poones, quienes aparentemente lo tomaron prestado de los egipcios. Durante el triunfo, un esclavo susurró al oído del triunfante: "Memento mori, memento te hominem esse, respice post te, hominem te esse memento". En la antigüedad, con la introducción de las primeras monedas y el tesoro, hoy el Banco Central, por Creso, el papel de bufón en la nueva era y después de las guerras judeo-romanas fue de alguna manera naturalmente confiado por la ley a los judíos y en relación con el surgimiento y la historia del judaísmo. Nadie cuestionó el lugar sagrado y la función del bufón hasta la época de la Revolución Francesa en el Sacro Imperio Romano. Los chistes precedieron a la aparición del gobernante con extrañas ropas y sombreros, por regla general arrojando monedas a la multitud, que a su vez los arrojó. Con el advenimiento del poder simbolizado por el gobernante, ocurrió el microclima opuesto. Todos inclinaron sus cabezas humildemente en tributo como los contribuyentes. En el Sacro Imperio Romano también hubo llamados judíos protegidos que estaban bajo la protección personal y la protección del gobernante. Se dedicaron a la usura porque el cristianismo y el islam prohibieron esta actividad, especialmente porque no había bancos en la Edad Media. La historia del mercader de Venecia es muy reveladora a este respecto. Hemos llegado al final de esta increíble travesía. Antes de finalizar, te animamos a que te suscribas, dejes un gran me gusta y también actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos y contenidos. Gracias por ver el video hasta el final, un saludo y hasta la próxima.